Dios les bendiga. Estamos una vez más acá, como anunciamos el día domingo en el canal de Cross Kinetic. El Señor ha puesto en nuestro corazón empezar a compartir los días miércoles otros temas que son un poco más prácticos, no tan escatológicos como los que hemos estado viendo los domingos, que están relacionados con el fin del mundo y Apocalipsis, sino algo un poco más tranquilo. Y quiero comenzar leyendo un versículo de la Biblia que está en Proverbios 13:20. Quiero compartir algo que Dios ponía en mi corazón desde la semana pasada. Desde la semana pasada tenía el deseo de comenzar con estos estudios. Entonces quiero que vayamos a Proverbios 13:20. Y dice la palabra de Dios: el que anda con sabios, dice, será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que, que Él nos hable esta noche a través de su palabra. Hoy estamos acá en este discipulado familiar donde queremos compartir otros temas de la Biblia más prácticos con todos ustedes. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de poder compartir tu palabra, Señor bendito. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables, y sabemos que tu palabra no regresa vacía, sino que antes cumple el propósito para el cual fue enviada, y creemos que tú vas a hacer una obra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Y comenzamos leyendo este versículo de Proverbios, donde habla la importancia de las personas con las cuales nosotros nos juntamos o nos relacionamos. Es interesante que, por ejemplo, Jesús, cuando iba a escoger a sus discípulos, y nosotros lo leemos en los evangelios, dice que él se fue a orar toda la noche y pasó pidiendo la dirección de Dios para poder hacer una buena elección. Nosotros sabemos que Dios ya los había escogido, que los había predestinado de alguna forma para, para acompañar a Jesús en su ministerio terrenal, pero vemos la importancia de con quiénes vamos a andar o con quiénes nos vamos a relacionar. Y me gusta mucho esto porque a nivel de las empresas o a nivel empresarial hay un concepto que se maneja, que se conoce como sinergia. Pero la sinergia dice que es que cuando la gente trabaja en equipo, cuando hacen un buen equipo, un buen grupo, sus resultados van a ser mayores que si trabajaran cada uno en lo individual por su parte. Y un ejemplo es, por ejemplo, una maquila. Si tuviéramos 10 personas que cosen con una máquina y hacen 10 camisas o 10 pantalones diarios, si trabajaran individualmente, cada uno hiciera 10, al final tendría 100 pantalones o 100 camisas. Pero cuando se unen como equipo y logran complementar todas sus habilidades y logran complementar los talentos que Dios les ha puesto, lo interesante es que en lugar de producir 100, que era lo que producían antes de forma individual, ahora producen 150 o 200 o 175, y esa es la sinergia, que dice que la suma en conjunto de las partes es mayor que la suma individual de las partes. Y eso nos habla también de un trabajo en equipo. Y eso me gusta y me llamó la atención porque en la Biblia nosotros vemos que, por ejemplo, Dios enviaba a sus discípulos de dos en dos. No los enviaba solos, sino que los enviaba en parejas. Y en la Biblia también dice, uno hará huir a 1000, pero dos hará huir a 10,000. Entonces el concepto de sinergia que se habla hoy en día en las empresas ya existía en la Biblia, ya estaba plasmado desde hace muchos años. Y entonces eso
se empieza a poner interesante porque así como hay relaciones que son sinérgicas, que exponencian los resultados de otros, hay relaciones que también son todo lo contrario. Por ejemplo, en los productos químicos. A veces cuando una persona tiene acidez estomacal, entonces viene y toma un antiácido. Y entonces ese componente lo que hace es que neutraliza esa acidez del estómago. Ahora, en nuestra vida muchas veces puede suceder lo mismo, que en lugar de encontrar esa fortaleza sinérgica en las tareas, recuerdo que mi pastor, el doctor Ríos, él decía, compartía una vez un tema de las almas gemelares. Y él decía que las almas gemelares no son solo para matrimonio, pareja o noviazgo, sino que él hablaba que esa gemelaridad se da también en los trabajos o en las obras que han sido encomendadas. Y por eso veíamos que, por ejemplo, Jesús siempre enviaba en pareja. Y decía, si dos se pusieran de acuerdo en algo aquí en la tierra, será hecho en los cielos. Entonces, ese es el poder de la unidad. Y luego dice, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Por eso me ha tocado muchas veces compartir en discipulados pequeños, donde no son muchas personas. Y recuerdo, por ejemplo, que en Intimidad con Dios iniciamos un discipulado con 3 personas, con el hermano Maquito, con su esposa, que siempre los recordamos con mucho cariño y los amamos mucho. Pero empezamos 3 y yo les decía, no importa la cantidad, porque Dios dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y entonces después dice, si 2 se pusieren de acuerdo en algo aquí en la tierra, será hecho en los cielos. Y entonces empezamos ahí a ver el poder de la sinergia. Pero entonces es importante saber con quién nos estamos juntando o con quiénes nos estamos relacionando. Porque esas relaciones pueden exponenciar, como decía Proverbios, júntate con sabios y serás sabio. O sea, esas relaciones pueden exponenciar nuestros resultados o esas relaciones pueden disminuirlos o neutralizarlos. El apóstol Pablo, por ejemplo, habla en un momento cuando él tiene una lucha interior de su carne contra el espíritu. Y él dice, porque lo que quiero hacer, eso no hago, porque aunque yo quiero hacerlo, dice, encuentro una ley en mis miembros que no me deja, dice. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, había un poder antagónico que se estaba oponiendo a lo que él quería, una oposición. Y entonces, más adelante él dice, pero gracias a Dios, dice, por su Espíritu, porque entonces el Espíritu Santo nos da el poder para romper esos antagonismos que se oponen a la voluntad o a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y hace unos días, y todo este tema surgió porque hace unos días hablaba con una persona en mi trabajo y empezó como a reclamarme un poco. He tenido como un poco de dificultad últimamente, tal vez por lo mismo de la pandemia. La gente está como muy irritable, predispuesta, y me ha tocado chocar con mucha gente y encontrarme con esa oposición. Pero en un momento también me he encontrado con gente que empieza a... Dice, no pueden andar dos juntos, dice la Biblia, si no se pusieren de acuerdo. Y entonces, a veces no hay acuerdos porque los intereses son contrarios. Y apunté por acá un versículo que está en Hechos 15,
39 y quiero leérselos. Hechos 15, 39. Y dice, se produjo un desacuerdo tan grande, dice, está hablando de Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro, y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Fíjense que aquí viene otro punto interesante, que no pueden andar dos juntos, dice, si no se pusieren de acuerdo. Entonces aquí Bernabé y Pablo habían entrado en una discusión porque Pablo no quería llevar a Marcos, porque Marcos había sido irresponsable, por así decirlo, con el llamado ministerial y los había abandonado a media tarea. Entonces era una persona inestable, era una persona que primero había dicho, sí voy con ustedes, voy a hacer la obra, y a la mitad del camino se rajó o cambió de parecer. Por eso la Biblia habla que no debemos ser de doble ánimo. Dice, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. En la Biblia vemos que nos habla de una definición de nuestras vidas. Pero muchas veces podemos vacilar o pueden haber personas que están vacilando. Y este fue el caso de Marcos. Y tal vez merecía otra oportunidad, pero Pablo estaba molesto y no se la quiso dar. Y Bernabé se molestó y discutieron a tal punto que al final terminaron separándose. Y cada quien tomó su camino. Lo interesante es de que la Biblia no vuelve a mencionar a Bernabé, pero sí sigue mencionando a Pablo, y Pablo sigue apareciendo en todas las cartas y epístolas que escribe a la iglesia. Y entonces hablaba yo con esta persona en mi trabajo, porque a veces surgen desacuerdos por intereses, ¿verdad? A veces pueden haber intereses personales, pueden haber intereses egoístas, o se puede ver solamente el propio interés o el derecho de su nariz, como decimos comúnmente, pasando sobre el derecho de otros. Y cuando la persona ya no está de acuerdo o no se presta para las cosas, empiezan las rivalidades, ¿verdad? Y estaba hablando con una persona que yo considero que me aprecia en el trabajo, y me empezó a hablar y me dijo, mira, porque he tenido muchos problemas con esta persona, y me decía, mira, que ponete las pilas, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Que ponete listo. Y yo decía, yo me estoy esforzando, estoy haciendo lo mejor, pero llega un momento a veces con ciertas relaciones, como en el caso de este trabajo, que por más que uno se esfuerza, ya no están contentos o no están de acuerdo, sino que empiezan a buscar en el ejército, decíamos buscar cascarita, pero ese buscar cascarita es ver qué error te encuentro para molestarte. Y también utilizamos otra palabra acá que dice que es reventar a la gente, ¿verdad? Y me ponía yo a pensar que muchas veces, como estamos hablando de estas relaciones que son sinérgicas y también relaciones que a veces pueden ser destructivas o antagónicas, a veces en estas relaciones llega un punto donde la relación que se da se empieza a volver muy tóxica o destructiva. Y yo me puse a leer y estaba leyendo que, por ejemplo, el perfil de un abusador o de una persona que hace bullying, de una persona que hace algún tipo de acoso laboral, una de las estrategias que va a utilizar es menospreciar a la otra persona. Va a tratar de destruirlo, menospreciando y descalificando todo lo que hace. Y eso me llamó la atención, porque Pablo le escribe a Timoteo
en primera de Timoteo 4:12. Yo me imagino que tal vez Timoteo le escribió a Pablo y le dijo, mira Pablo, me están menospreciando. Aquí quiero imaginar un poco, porque ¿por qué le iba a responder Pablo de esta forma? Y Pablo le dice en 1 Timoteo 4:12 que nadie menosprecie tu juventud, dice una versión. Y en otra versión dice que nadie tenga en poco tu juventud. Pero una de las estrategias que utilizan estas relaciones antagónicas, entonces, es menospreciar a la otra persona, hacerla de menos, desvalorarla, ridiculizarla. La Biblia habla, por ejemplo, en el libro de Proverbios, del escarnecedor. Y el escarnecedor es una persona que está constantemente ridiculizando públicamente, menospreciando, haciendo de menos el trabajo. Y eso era, por un momento yo reaccioné y me di cuenta que eso era lo que me estaba pasando en mi trabajo. Porque estas personas que no estaban de acuerdo conmigo, porque yo no me alineaba a lo que ellos querían, que no era lo mejor, sino que realmente era egoísta y no era lo correcto, porque si no yo me hubiera alineado a ellos, pero no era lo correcto. Entonces empezaron a menospreciar cualquier cosa que yo hacía, y por más que me esfuerzo, por más que me esforzaba y por más que me esforzaba y tratando de hacer las cosas bien, siempre iban a ver lo malo. Y tanto así que yo me molestaba, yo decía, ¿por qué no me pregunta? Porque me escribían y me decían, mire, y ya hizo tal cosa, todavía me falta, y ya hizo tal otra, no, todavía no he terminado. Y yo decía, ¿por qué no me pregunta por esto y por esto? Porque yo trataba de priorizar lo más importante y lo más valioso y que iba a aportar más a la operación. Pero leí entonces que era una forma de los abusadores, del acoso laboral, del acoso, del bullying, menospreciar a la otra persona. Pero lo interesante es de que también ese menosprecio se da a veces en las relaciones de amigos, se puede dar en las relaciones de pareja. A veces pueden llegar relaciones tan tóxicas donde hasta uno teme relacionarse en el mismo círculo porque por temor a ser ridiculizado públicamente por las cosas que están sucediendo. Y sale todo esto porque todo este pensamiento surge que estaba hablando con esta persona que es de mi trabajo y que yo considero que me aprecia. Y entonces me estaba reclamando. Yo decía, pero si yo me estoy esforzando, estoy dando el máximo, estoy hasta dando de más, porque hasta doy más tiempo de lo que es mi horario laboral o mi horario de trabajo. Y cuando estaba hablando con él me quedé pensando por un momento y yo dije, bueno, dije yo, porque él me decía, cuida tu trabajo, que mira que son tiempos difíciles y que no sé qué. Y entonces me recordé que, por ejemplo, yo he contratado personal, yo he contratado gente y incluso cuando tú tenías la boutique, sí, también contratabas personal. Y cuando uno le toca contratar personal, se da cuenta que a veces no es tan sencillo. Porque, por ejemplo, ahorita con la pandemia y que muchos han perdido su trabajo, hay mucha gente desempleada. Pero no todos los que están desempleados son aptos o idóneos o tienen esa sinergia para exponenciar los resultados del trabajo que nosotros deseamos. Entonces yo me enojé un poco por un momento y yo le dije, mira, le dije yo, tanto necesito yo el trabajo como necesitan ustedes de un trabajador también. Pues sí. Y estaba algo molesto porque yo me estaba esforzando y tratando de hacer las cosas bien, pero esta gente que me quería fastidiar o molestar estaba solo buscando y poniendo la mirada en todo lo malo. Pero cuando terminé de hablar con él,
yo me quedé pensando y yo dije, y me acordé de Elías, cuando él dice, Señor, solo yo he quedado. Y el Señor le dice más adelante, hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Pero yo me quedé pensando y dije, bueno, hay 7,000 rodillas. Pero entonces, ¿por qué no llamaron a otra de esas rodillas? Porque Dios había escogido a Elías y lo había puesto para hacer una obra especial que solo él podía hacer. Porque él tenía una cualidad, tenía esa sinergia que lo capacitaba y lo exponenciaba para este trabajo. Entonces me quedé pensando y me recordé de una serie que he estado viendo recientemente en Netflix que habla sobre Michael Jordan. Y me llama la atención porque como a veces hay un dicho que dice, una golondrina no hace verano, dice. Y es muy cierto. Pero también cómo es que hay personas que tienen una capacidad o una unción o una sinergia que los hace distintos a todos. Michael Jordan, por ejemplo. Después de Michael Jordan, creo que el equipo de los Bulls no volvió a ser igual, ¿verdad? Y me acordé también de la película de Queen, de Freddie Mercury, porque en un momento Freddie Mercury se va de la banda y la banda no vuelve a ser la misma sin él. Y, y, y empecé a reflexionar en todo esto porque esta persona me dijo, mira, nadie es indispensable, me dijo. Y entonces yo me quedé pensando y fui y le pregunté al Señor y le dije, Señor, ¿será que nadie es indispensable? Le dije yo. Y entonces leía en 1 Corintios 15:40 que dice la Biblia que una es la gloria del sol, una es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pero eso nos habla que hay niveles de brillo, que hay niveles de unción. Y lo vemos con los ministros. Entonces yo me quedé pensando en Freddie Mercury de Queen, me quedé pensando en Michael Jordan. Y yo le pregunté al Señor y le dije, Señor, porque a veces la gente nos quiere hacer de menos, ¿verdad? Nos quiere menospreciar y, y al menospreciarnos quiere que aguantemos y soportemos sus condiciones muchas veces hostigantes, como este ejemplo que yo ponía de mi trabajo, ¿verdad? Porque en mi trabajo hostigando, reventando, como decían, solo buscando errores y quieren como hacerlo pensar que, es que no vas a conseguir otro lugar o no vas a... Y entonces yo me puse a pensar y yo dije, no, dije yo, primero dependemos de Dios. Yo le dije, Señor, ¿será que sí hay personas especiales? Así como Michael Jordan, así como Freddie Mercury, por poner unos ejemplos que son muy famosos, ¿verdad? Y entonces me llevó el Señor a Primera de Crónicas 4:9. 4:9. Y en Primera de Crónicas 4:9 dice, y Jabes, dice, fue más ilustre que sus hermanos. Y eso me llamó la atención porque en el pasaje anterior veíamos que una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas. Entonces hay personas que pueden brillar más y que pueden ser más sinérgicos para una obra, para un equipo que otros. Y luego fui a ver a Daniel 1:15 y quiero que lo leamos también. Y en Daniel 1:15 dice, al cabo de los 10 días, dice, su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo de los manjares del rey. Aquí está hablando de Daniel y sus amigos. Pero Daniel y sus amigos sobresalían y destacaban del resto de los demás jóvenes que estaban con ellos en Babilonia.
Y después en el verso 19 dice, y el rey habló con ellos. Aquí ya fue como la entrevista con el CEO o con el director general de la empresa. Y les dice, y el rey habló con ellos, y entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y entraron pues al servicio del rey, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos de Babilonia. Fíjense qué interesante esto, porque Babilonia era un imperio mundial. Era como decir hoy China o decir Estados Unidos o decir la Unión Europea. Era una potencia mundial. La educación que tenían, los avances tecnológicos, y aún hoy en día se habla de los jardines colgantes de Babilonia como una de las 7 maravillas del mundo. Pero entre todos esos sabios, ellos estaban metidos entre la crema innata del mundo. Como ir hoy a Silicon Valley, o como ir hoy a Wall Street, o como ir hoy a esos lugares donde está la gente más capacitada en sus áreas. Pero dice aquí la Biblia que el rey, los encontró a ellos 10 veces mejores que todos esos sabios que ya eran lo mejor de todos los lugares donde el imperio babilónico circulaba. Y entonces eso me gustó, porque yo dije, entonces, al igual que como en el ejemplo secular de Freddie Mercury, o en el ejemplo secular de Michael Jordan, sí hay personas especiales, que Dios ha colocado talentos especiales, que son superiores, así como Daniel, o así como Jabes. Y entonces encontré después en Juan 4:10, y ese pasaje también me gustó mucho, porque aquí está una de las personas, el hombre más destacado de toda la vida, que es Jesús. Y en Juan 4:10, él está hablando con una mujer samaritana en un pozo, y llega y le dice, respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva, dice. Y entonces esto me llamó la atención, porque yo decía, yo me sentí menospreciado en un momento y desvalorado. Y yo me imagino que así se sintió en algún momento Timoteo, cuando él decía que nadie te menosprecie, que nadie te desvalore por ser joven, que nadie tenga en poco tu juventud. Pero a veces el enemigo viene y trata de desvalorarnos, aun cuando él sabe que somos muy buenos en Dios, que podemos hacer cosas grandes en Dios, no por nosotros mismos, porque dice la Biblia que Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro, y dice, sin mí nada podéis hacer. Pero a veces vemos que entonces hay un menosprecio, y es una estrategia diabólica o satánica, si pudiéramos decirlo así, porque dice que el diablo, Satanás, el significado es adversario. Entonces es una estrategia adversa, como el ejemplo que yo les ponía de mi trabajo. Y aquí encontramos a Jesús, que era el mejor de todos los hombres, era el Hijo de Dios, era Dios hecho carne. Y llega y le pide agua a una mujer, y después le dice, si tú conocieras el don de Dios. Y entonces eso me llamó la atención, porque muchas veces nosotros no sabemos, o no conocemos, o no discernimos los tiempos, o no sabemos con quién estamos relacionados. A veces en las iglesias hay pastores que hablan, ¿verdad? Y dicen, dígale al que está a la par, no sabes con quién estás sentado, ¿verdad? O
Dios me va a levantar y me va a usar. Y a veces lo dicen los pastores, y es bueno confesar, pero es algo muy cierto. A veces no sabemos con quién estamos. A veces no sabemos a quién tenemos en nuestras empresas o en nuestros trabajos. Y en Génesis 39:2 está hablando de José y dice que todo lo que José hacía prosperaba. Él llegó como esclavo a la casa de Potifar y lo que él tocaba era como aquella historia del rey Midas. Todo se prosperaba, todo mejoraba. Y luego tiene problemas, ustedes saben la historia, la esposa de Potifar lo difama y va a parar a la cárcel. Pero en Génesis 39:23, cuando él ya está en la cárcel, dice que el carcelero puso las cosas a cargo de José porque lo que él hacía prosperaba, porque había una bendición de Dios en él. Y en Mateo 23:37 encontramos a Jesús que está hablando sobre Jerusalén. Y es un pasaje que me llama mucho la atención, siempre me ha gustado, porque exclama y dice, yo me lo imagino como hasta tal vez suspirando y diciendo, ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y entonces aquí encontré nuevamente de que el pueblo de Israel estaba menospreciando la visitación del Salvador, que era Cristo. Y yo me ponía a pensar porque hoy en día, yo les contaba este ejemplo de mi trabajo, ¿verdad? Que por más esfuerzo, por más que uno quiera hacer las cosas bien, cuando alguien ya no quiere, está buscando los errores. Por eso dice que el amor cubre multitud de faltas, el amor busca lo bueno, pero cuando entra ese rechazo, ese odio, esa contienda, empieza a ver excusa, a ver qué encuentro para poder reventarlo. Pero yo me ponía a pensar que posiblemente hoy alguien de los que nos escucha o nos ve o nos va a ver más adelante en el video, tal vez se encuentra en una relación sentimental donde lo están reventando, donde le están buscando cascarita, como dicen, donde están viendo qué pretexto es bueno, qué encuentran, donde tal vez lo están haciendo de menos, donde tal vez lo están ridiculizando, donde tal vez lo están menospreciando, donde tal vez no hay una valoración. Yo me imagino a Jesús así, con Israel, y tal vez suspirando diciendo, ay, Jerusalén, Jerusalén, si tan solo supieras el tiempo de tu visitación. Y tal vez pueda ser que no sea una relación sentimental, puede ser que sea una relación pastoral o ministerial, donde tal vez hay un pastor o hay un obrero o hay un siervo que se ha esmerado por cuidar a la iglesia, por cuidar a las ovejas, por visitarlos, por predicarles la palabra. Y las ovejas, en lugar de apreciar, en lugar de valorar, lo que están haciendo es estar buscando errores, buscando pretextos. Ah, es que el pastor no me visita. Ah, es que el pastor aquí. Lo que hablaba nuestro pastor René Santisteban, ¿verdad? Este domingo, en la prédica del renuevo, él decía que muchas veces las ovejas solo se están quejando. Pero es porque a veces no se conoce o no se valora el don de Dios, como dijo Jesús, que Dios está poniendo. Dice que los ministerios son regalos de Dios para el cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces en Eclesiastés 9:11 dice, y me gusta este pasaje porque dice, vi además, dice, debajo del sol no es de los ligeros la carrera,
ni de los valientes la batalla, y tampoco de los sabios el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Pero el siguiente verso es el que me interesa más, porque dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, dice, como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa, así son apresados, dice. Y entonces, así son apresados, dice, los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. Pero me llamó la atención porque dice, el hombre no conoce su tiempo. Y entonces tenemos a un pueblo de Israel que tiene a Jesús, que tiene la visitación de Dios, y ellos lo rechazan, lo menosprecian, lo crucifican. Y entonces dice el Señor, ahora tu casa, dice, te es dejada desierta, dice. Yo me ponía a pensar, y qué difícil es, porque a veces, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, de amistad o de... puede llegar un momento de menosprecio, o como lo que hablábamos de Freddie Mercury o de Michael Jordan, donde hacer de menos, desvalorar y hacer que en un momento se termine la relación, se rompa y se pierda todo ese éxito que tal vez se había alcanzado en algún momento. Y yo miraba en la vida de Daniel, porque después de que él está con Nabucodonosor, le interpreta los sueños, le interpreta las visiones, le da palabra, llega un momento en que dicen, Daniel ya está muy grande, lo vamos a jubilar. Vamos a traer gente nueva, vamos a traer... se estaba desvalorando a Daniel. Y en Daniel 5:10, y quiero que lo leamos y lo vamos a leer. En Daniel 5:10 aparece el rey Belsasar, que es el hijo del rey Nabucodonosor. Y el rey Belsasar dice, manda traer los vasos de oro de la casa de Dios, los vasos de plata, para una orgía, para una fiesta donde estaban adorando dioses extraños. Y en eso le aparece la manita. La historia famosa del Tekel Tekel, Menel Uparsin, y le dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pero empieza a llamar a todos sus magos, empieza a llamar a todos sus sabios y ninguno le puede dar la interpretación. Hasta que aparece la esposa de él y le dice, en los tiempos de tu papá, le dice. Ya él ya no estaba activo, Daniel. Estaba un hombre que se llamaba Daniel. Ya lo tenían ahí olvidado porque no lo mandaron a llamar en la primera oportunidad, sino que cuando ya nadie pudo hacer nada, entonces se acordaron, como le pasó a David, que se recuerdan, llega el profeta y quiere ungir a los hermanos, y en esos, pero mira, y no tienes otro hijo. Ay, bien, dice él, hay otro que está ya cuidando las ovejas. El olvidado, el menospreciado, el que estaba sudado, el que estaba soleado. Por eso dice la Biblia que los ojos del Señor recorren toda la tierra, dice, para mostrarse poderoso a favor de los que esperan en Él, dice. Y dice más, dice, porque Él es el que levanta del polvo al pobre, dice, y al menesteroso, dice, del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Y entonces aquí Daniel ya está
jubilado, ya no está en la planilla de los que mandaron a llamar primero. Pero cuando nadie puede interpretar, entonces se acuerdan y dicen, ay, si había uno que interpretaba en los tiempos de Nabucodonosor, y entonces lo mandan a llamar. Pero eso es bueno, porque eso nos deja ver que Dios en su misericordia siempre da una oportunidad. Dios es el Dios de las oportunidades. Dios es el Dios donde nosotros muchas veces cometemos errores, porque dice el hombre no conoce su tiempo, y como un ave, leíamos en Eclesiastés, que es atrapada en la red, de pronto así es atrapado. Y entonces a veces pasa como eso que yo les decía, ¿verdad? De mi trabajo. Y yo lo he pensado. Y he pensado muchas veces y yo decía, esta gente de mi trabajo me hacen grandes líos por ridiculeces, decía yo. Pero tienen una persona, no por hacerme ni por echarme flores, pero es por un ejemplo de hoy. Yo decía, tienen una persona que es honrada, decía yo. Una persona que no va a ser mafiosa, una persona que no los va a controlar. Ahora los tiempos tan peligrosos que son, ¿verdad? Que hasta, por ejemplo, aquí en Guatemala hubieron casos como de una señora de una familia muy famosa que su mismo guardaespaldas la secuestró. Y entonces yo decía, esta gente no valora, decía yo, no valora. Yo le decía, Señor, le decía yo, por favor te pido que me abras una nueva puerta en un lugar donde sí me valoren y donde sí pueda dar todo lo que puedo dar. Y fíjense que el Señor lo decía, porque cuando mandaba de 2 en 2 a sus discípulos, Él dice, vayan y entren a una casa, dice, y digan paz a vosotros, dice, y si esa casa es de paz, la paz que ustedes han proclamado permanecerá en ese lugar, decía. Pero si no, dice, desen la vuelta y aún sacúdanse el polvo de los pies. Imagínense qué tremendo. Y pudiera parecer como que, ¡ala, qué extremo! O qué duro. Pero era el mismo Jesús el que lo estaba diciendo. Entonces el Señor me respondió y me terminó de responder y me dijo, sí, hijo, sí hay personas que son especiales. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pedirle a Dios ese discernimiento para que cuando encontramos esas personas especiales, poder valorarlas, poder apreciarlas, poder aprovecharlas dentro de las organizaciones, poder aprovecharlas en los trabajos. Y entonces veía también el otro punto, y con esto quiero terminar. Yo había dicho que iba a hacer una reflexión rápida, pero me extendí un poco más. Y es de que entonces sí hay personas especiales. Pero entonces quiere decir que esas personas especiales también son intocables o inamovibles. Y no es así. Y entonces en Ezequiel 28, nosotros encontramos la historia. ¿Ezequiel qué? 28. Encontramos en figura la historia de Luzbel. Porque Luzbel era un querubín protector. Él era una persona especial. Ya vimos que hay personas especiales. Ya vimos de que Jabes era más ilustre que sus hermanos. De que Daniel y sus amigos eran sobresalientes más que los que estaban en Babilonia. 10 veces más sabios. Nos faltó mencionar de David también, que dice que también era sobresaliente. Jesús era sobresaliente cuando él dice, si tú conocieras quién es el que te pide agua, tú le habrías pedido a él. Entonces, hay personas que son sobresalientes, personas que son especiales, personas que son destacadas, personas que son como Michael Jordan, personas que son como Freddie Mercury en el buen sentido, en lo bueno, ¿verdad? Que eran destacados en lo que hacían para la música. Pero también está este caso de Luzbel, que era una persona
destacada. Y esta persona, por ser muy destacada, se llenó de orgullo. Y dice la Biblia que la maldad y la iniquidad, dice, otra vez una acción de dos entidades, una acción sinérgica, de lo que mencionábamos al inicio, actuaron sobre él. Porque posiblemente si hubiera llegado solo la maldad, no lo logra. Si hubiera llegado solo la iniquidad, no lo logra. Se necesitaba una acción sinérgica, como cuando Dios mandó a reconstruir el templo y las murallas de Jerusalén después del destierro a Babilonia. Levantó a Nehemías, levantó a Esdras, levantó a Josué, levantó a no me acuerdo ahorita, a Geo, no me acuerdo todos los nombres, pero levantó muchas personas, porque la obra era muy importante. Y cuando Jesús iba a levantar la iglesia del inicio, también levantó un equipo con muchas personas. Pero entonces también viene la otra contraparte donde nosotros tenemos que poner el equilibrio, y es que si hay alguien especial, como Luzbel, tampoco debe llenarse de orgullo, porque cuando nosotros empezamos a leer en Ezequiel 28, dice que él dijo, yo soy Dios, dice. Se ensoberbeció tanto, se llenó de soberbia, que dice en Proverbios 16, 18, que antes de la caída, dice, está el orgullo y la altivez de espíritu. Yo siempre he dicho que me imagino como aquellos chistes que contaban antes, que decían, se abre el telón y aparece no sé qué, se cierra el telón, se abre el telón y aparece no sé qué, ¿cómo se llamó la obra? Y entonces yo me imagino en este ejemplo que se abre el telón y aparece un orgulloso, se cierra el telón y en la próxima sabemos que cuando se abra va a estar tirado, arrastrado, porque antes de la caída está el orgullo y la altivez de espíritu. Y por eso el apóstol Pablo habla en el Nuevo Testamento que dice que a causa de la revelación y a causa de todo lo que Dios le había dado y de lo que Dios había puesto en él, le pone un aguijón para que no se enorgulleciera. Entonces le pone un aguijón en la carne para pincharlo. Cuando ya se estaba hinchando, que ya se creía mucho, lo tenían que bajar. Y así nos pasa muchas veces. Por eso yo le doy gracias a Dios a veces cuando es Él el que nos tiene que poner en nuestro lugar, ¿verdad? Hay momentos donde ya nos empezamos a creer mucho, nos empezamos a enorgullecer o a llenar de soberbia y necesitamos que venga Dios, pero que sea Él y nos baje y nos diga, mijo, sin mí nada podéis hacer. Como dijo el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, dice. Y entonces aquí vemos que Luzbel dijo, a mí no me van a poder suplantar, no me van a poder reponer. Y otro ejemplo que encontramos en la Biblia, igual al de Luzbel, es el de la reina Vasti. Estaba el rey Asuero, que también era una potencia mundial después de Babilonia, y dijo, llamen a Vasti, que venga a la fiesta. Pero Vasti se había llenado de orgullo porque era especial, y realmente era especial. Me imagino que era una mujer muy hermosa, me imagino que tenía todas las comodidades en el palacio. Y eso nos recuerda la amada de Cantares, porque dice que la amada de Cantares primero decía, amado, dime dónde vas a apacentar tu rebaño para que te busque. Oh, si me besara con los besos de su boca. Y lo andaba buscando y lo anhelaba y lo buscaba. Pero en un momento que ya estaba acomodada, ya estaba en su cama, se había echado sus ungüentos. Su corazón se llenó de orgullo y cuando el amado tocó a la puerta en las noches, ay no, ya me puse mis ungüentos, ya estoy aquí cómoda. Y no se levantó y le pasó como al pueblo de Israel, porque Jesús le dijo, ahora tu casa te es dejada desierta.
Y a la Sulamita de Cantares, cuando se levanta a abrir, ya no está el amado. Por eso dice la Biblia, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, dice. Porque hay tiempos de visitación, porque hay oportunidades cuando Dios pone. Por eso veíamos en Eclesiastés que el hombre no conoce su tiempo. Y entonces ahí encontramos a la reina Vasti, que era una persona especial, sobresaliente, hermosa, tenía todo, pero se acomodó y dijo, yo no voy a esa fiesta, porque yo soy irreemplazable. Y ese es el equilibrio, porque aquí vienen los dos lados. Porque en el primer ejemplo yo mencionaba lo que me habían dicho en este trabajo, ¿verdad? Me decían, aquí nadie es indispensable, o cualquiera es reemplazable. Pero veíamos que cuando la persona se está esforzando y está tratando de hacerlo mejor, y le dicen eso y que no es su culpa. Vemos el caso de los Bulls de Chicago, que no volvió a hacer lo mismo sin Michael Jordan, o vemos el caso de Queen, que no volvió a hacer lo mismo sin Freddie Mercury, por mencionar casos que son bien conocidos, ¿verdad? Y entonces aquí viene ella y se llena de orgullo, porque aquí es al revés. Aquí no es que no se le esté invitando a la fiesta o que no se le esté valorando, sino que se ensoberbeció, se llenó de soberbia, de orgullo. Y entonces, ¿qué pasa? La quitan de reina. Así como quitaron a Luzbel como querubín protector, así quitaron a la reina Vasti de reina. Y así se quedó la Sulamita perdida. Y entonces eso nos pone el equilibrio de que nosotros, uno, y con esto quiero concluir ya, es de que debemos saber que Dios ha puesto algo especial en nosotros, en cada uno de nosotros. Dice la Biblia que el brazo no le puede decir al oído, pues porque no es oído, sino que Dios ha distribuido talentos distintos y diferentes, y no se le puede exigir lo mismo a los otros, a todos. Hay una gloria del sol, una gloria de la luna, otra gloria de las estrellas. Luego, que hay relaciones que son sinérgicas, que nos van a exponenciar, que van a sacar lo mejor de nosotros, que nos van a hacer mejores, y que, como dice la Biblia, uno hará huir a 1000, pero 2 harán huir a 10,000. Tercero, y estas son ya las conclusiones, si hemos encontrado, bueno, también me faltó que así como hay relaciones sinérgicas, hay relaciones antagónicas que opacan y que anulan los resultados, ¿verdad? Y lo siguiente es de que si nosotros hemos encontrado una relación sinérgica, una relación de bendición que nos exponencia, debemos aprender a valorarla, ya sea de trabajo, ya sea de amistad, ya sea de pareja, ya sea de pastor, ya sea de ayudas en el ministerio, y no ponernos con esa actitud soberbia de decir, ay, si sobran hay 7,000, porque si hubiera sido así, Dios no hubiera salvado y rescatado e ido a buscar a Elías para que él completara el trabajo. Y lo último para concluir es de que sabemos que aún en estas relaciones tóxicas o antagónicas, que lo que buscan muchas veces es menospreciar o desvalorar, decía Pablo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Y dijo Jesús mismo, si no les quieren recibir, desen la vuelta, sacúdanse el polvo de sus pies y la paz que ustedes han proclamado volverá sobre ustedes. O sea, ellos se lo perdieron, ellos se lo pierden. Y lo último es de que si Dios ha puesto algo especial en ti, no tienes que enorgullecerte ni llenarte de soberbia, porque antes de la caída está el orgullo y la altivez de espíritu.
No sea que nos pase como la Sulamita, que cuando se paró a buscar ya no estaba el amado, o que nos pase como a Luzbel, que fue desterrado, o como que nos pase como a la reina Basti. Por eso dice más adelante en Apocalipsis, que es lo que hemos estado estudiando y leyendo, dice, mira, que ninguno tome tu corona, dice. Quiere decir que sí la pueden tomar. Entonces, tampoco es para enorgullecernos, ni llenarnos de soberbia, y pensar que en algún momento no somos reemplazables, porque en algún momento si nos llenamos de orgullo, sí podemos ser reemplazables. Entonces, yo deseo con todo mi corazón que esta reflexión, que para mí en lo personal ha sido de bendición, porque fueron preguntas que yo le hacía al Señor. Yo le decía al Señor, hay gente especial como Jordan, y eso que les decía, y Él me dijo, sí hay. Entonces, cuando alguien menosprecia, desvalora, escarnece, ¿puede perderlo? Sí, lo puede perder. Y Daniel, aún ya jubilado, lo tienen que volver a llamar por lo especial que Dios había puesto en él. Entonces, Dios me contestó mis preguntas. Y yo deseo que sea también de mucha bendición para todos. Ya tenía tiempo de no compartir en este canal de Palabras de Vida. Quiero enviarles un cordial saludo a todos. Gracias a los que siempre nos siguen. La gloria sea para el Señor, porque Él es el que pone el tesoro en vasos de barro. Dice la Biblia que lo vil y menospreciado escogió Dios. Y a veces tenemos que recordarlo para no llenarnos de orgullo. Pero también tenemos que saber lo que Dios ha puesto en nosotros. Y que Dios ha puesto un valor, porque es un equilibrio. Por eso dice la Biblia, todo monte bájese y todo valle súbase. Allanad y preparad el camino para el Señor. Entonces, ni sentirnos de menos, ni sentirnos de más. Y el apóstol Pablo dice en otro pasaje, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino según lo que Dios ha puesto en él, dice. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Si tú te has sentido muy orgulloso o soberbio en algún momento, creo que es un llamado para que le pidamos al Señor que nos dé esa humildad para no perder la bendición, porque dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y también para que valoremos lo que Él ha puesto en nosotros. Todos los miércoles estaremos compartiendo un tema más práctico de la Biblia. Mi nombre es Luis Bravo, este es mi canal Palabras de Vida y ha sido una bendición compartir esta noche con todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles, primeramente Dios, por este mismo canal a las 8 de la noche. Y no se olviden que el día domingo nos vemos en el canal de Cross Kinetic a las 2 de la tarde, donde seguiremos estudiando acerca del Apocalipsis. Que Dios les bendiga.